Mis amados hermanos, muy buenas tardes, el Señor les bendiga, sea usted cordialmente bienvenido, bienvenida a este espacio en torno a la palabra de nuestro Señor. Hoy es sábado 1 de abril del 2023 y al Señor le damos gloria por permitirnos estar reunidos en torno a su palabra. Clase, ¿cómo estamos? Bendecidos. Como que todavía andan correteados, ¿verdad? Como que todavía andan cansados. ¿Cómo están, clase? Gracias a Dios por ello. Y pues vamos a prepararnos y encaminarnos para nuestro estudio de la palabra en esta tarde. Así que te voy a pedir que me acompañes, ¿verdad?, al Evangelio de Juan, capítulo 2. Vamos a dar lectura en esta tarde, vamos a meditar a través de los versículos 12 al 17. El Evangelio de Juan, capítulo 2. Versículos del 12 al 17, en lo que tú lo buscas, ¿verdad? Vamos nosotros a compartir nuestras ligas con nuestros hermanos que nos acompañan desde otras plataformas. Recuerde que nosotros estamos compartiendo nuestro material a través de 4 plataformas. Estamos transmitiendo en vivo desde Facebook, ¿verdad? También nosotros estamos compartiendo a través de YouTube de nuestras listas de reproducción, donde usted las puede ver sin ningún problema. También recuerde que esto lo puede escuchar más tarde a través de en audio, en SoundCloud y en Spotify sin ningún problema, ¿verdad? También recuerde que todos los días estamos compartiendo el plan de lectura McChain, a través del cual estamos leyendo, ¿verdad?, el Antiguo Testamento una vez, el Nuevo Testamento y los Salmos 2 veces, ¿verdad? Y también estamos compartiendo todos los lunes nuestro audiolibro, Los Atributos de Dios. Gracias a Dios por este tiempo que hemos tenido en adoración, ¿verdad?, en su palabra. Hemos orado al Señor, hemos participado también de la cena del Señor. Y pues le damos gracias a Dios por estar reunidos el día de hoy, ¿verdad? Que pues ya mañana, ¿verdad?, a partir de mañana, del día 2 hasta el día 9, la liturgia tradicional cristiana, ¿verdad?, acostumbrar celebrar lo que se conoce como la Semana Santa, ¿verdad? La Santa Cena. La Semana Santa, ¿verdad?, a través de la cual se recuerda, pues se conmemora la última semana de vida, los hechos, las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y pues bueno, si usted no tiene dónde congregarse, ¿verdad?, pues le vamos a hacer algunos anuncios para que nos acompañe, ¿verdad?, en la iglesia local, para que usted pueda participar de este tiempo muy especial. Ya estamos listos, vamos a la escritura, al Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos del 12 al 17. Le voy a dar lectura, me sigues con tu vista y nos encomendamos al Señor en oración. Amén. Amén. Dice así la palabra de nuestro Señor. Después de esto, descendieron a Capernaum él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Mis amados, esta es la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en esta tarde por permitir nuestra presencia en esta casa. Corazón abierto, familia abierta. Gracias, Señor, por la bendición de ser abrigados por esta familia, Señor, que nos abre sus puertas semana con semana. Gracias, Señor, porque como familia de la fe respondemos al llamado de congregarnos semana con semana para estudiar y meditar tu palabra y para adorar tu santo y bendito nombre. Gracias, Señor, por mis hermanos aquí presentes, por mis hermanos, Señor, que están ausentes. Conoces las razones, los motivos. Y gracias por aquellos que están presentes y con nosotros en la distancia, conectados, Señor, atentos
a tu palabra. Padre Santo, que en esta tarde, en esta noche, Señor, se escuche tu palabra, seas visto y reconocido, Señor, que nos llenemos, Señor, de una reverencia y de un amor y de un celo santo por ti, de la misma manera que tú, Señor, experimentaste este sentir, Señor, cuando viste, Señor, la deshonra a tu nombre. Padre Santo, que tú seas escuchado, visto y reconocido, no el hombre, no a nosotros sea dada la gloria, sino a tu nombre sea dada toda la gloria. Padre Santo, ayúdanos a entender tu voluntad a través de la Escritura. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús y en su nombre decimos amén, amén. Pues saque su Biblia porque vamos a estar bastante en ella, vamos a estar meditando ampliamente y estamos en el capítulo 2. La semana pasada pues estuvimos de fiesta de manteles largos en las bodas de Caná de Galilea, donde vimos nosotros, ¿verdad?, el primer milagro, ¿verdad? El versículo 11 nos dice que ese fue el principio de señales donde Él manifestó su gloria. Y vamos a empezar nuestro recorrido, vamos a continuar nuestro recorrido en el Evangelio de Juan. Y esta sección que acabamos de leer del versículo 12 al 17, ¿verdad?, nos muestra el encontronazo que tuvo el Señor Jesús en el templo al ver lo que estaba pasando ahí, ¿verdad? Y la indignación de nuestro Señor Jesucristo ha sido objeto de muchos comentarios, ha sido objeto de controversias, porque algunas personas dicen que quizás, pues como que le echó mucha crema a sus tacos, ¿verdad? Como que probablemente actuó de una manera violenta. Otras personas dicen que estaba completamente justificado. Pero nosotros tenemos que hacer una lectura más profunda de lo evidente para poder comprender los actos detrás de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, después de la boda de Caná de Galilea, recordemos que el versículo 12 nos dice que descendieron a Capernaum, así que te voy a pedir que me acompañes a tus mapas que tienes al final de tu Biblia y me acompañes al mapa que dice Palestina en tiempos de Jesús. Al final de tu Biblia viene un mapita que dice Palestina en tiempos de Jesús. Y está ubicado por regiones, ¿verdad? Ese es el mapamundi ahí de la República Mexicana. Ah, no. Si es el mapamundi de la República Mexicana, ese no es, ¿verdad? Ok, Palestina en tiempos de Jesús. Y si te das cuenta, hay algunas regiones que están ahí, ¿verdad? Judea, Samaria, Fenicia, ¿verdad? Vas a situarte tú en la región de Galilea. ¿Estás ahí conmigo? En el mapa vas a situarte en la región de Galilea, ¿verdad? Y nosotros estuvimos la semana pasada en donde ahí está un lugarcito que se dice Caná, ¿verdad? Ahí estuvimos nosotros la semana pasada y entonces nos está diciendo aquí el texto bíblico en el versículo 12 que descendieron ¿a dónde? A Capernaum, ¿verdad? Que ahí está prácticamente ¿a qué? A un ladito. Si te das cuenta, ahí está a un ladito, tú estás en Caná, y si tú te sitúas a tu mano derecha, a tu derecha vas a ver Capernaum, que está casi a un ladito del lago de Galilea, ¿ya lo viste? ¿Verdad? Ahí está Capernaum a un lado de el lago de Galilea. ¿Por qué dice descendieron? Pues evidentemente porque está hablando de que estaban en tierras altas y al descender a un lugar del lago, pues tenían que descender a tierras más bajas, ¿verdad? Por una cuestión meramente geográfica. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, esta pequeña nota técnica es importante porque tú también tienes que ir familiarizándote un poquito con lo que es la geografía bíblica, ¿verdad? Con los terrenos, los espacios, para que puedas entender un poquito del sentir y de los moveres del Señor Jesús. Bueno, entonces tiene lógica, ¿verdad? El texto cuando nos dice que fue de Caná a Capernaum, pues evidentemente tiene lógica. ¿Por qué? Porque está ¿qué? Está cerca, ¿verdad? Está cerca, ¿verdad? Descendieron los invitados a la boda, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, ¿verdad? Otra nota muy importante, ¿verdad? Aquí nos está diciendo que descendieron él, su madre y... ¿Eso qué crees que significa? Evidentemente que María, después de tener al Señor Jesús, ¿qué crees? Pues tuvo más hijos, ¿verdad? Por lo tanto, pues evidentemente voy a ser un poco falto de tacto, pues ya no era virgen, ¿verdad?
tuvo más hijos, Jesús tuvo hermanos, ¿verdad? Estos también eran hijos de José, se deduce en este sentido, ¿verdad? Aunque aquí ya no se menciona en ningún sentido, lo mencionamos la semana pasada, no se menciona a José, por lo cual también se puede deducir que probablemente María ya era viuda, ¿verdad? Por esta razón también María se dirige directamente a Jesús como prácticamente como el líder o el cabeza de familia. Sí, mi hermano, adelante. Pastor, los católicos no reconocen que María tuvo más hijos. Y aquí en la Biblia lo dice. Claro, y no lo dice solamente una vez. Y más adelante también lo dice, pero no lo reconoce. Exactamente. O sea, bíblicamente, si nos apegamos a la escritura, nos podemos dar cuenta que María tuvo más hijos. Sí, como 5 citas. Creo. Exactamente. Entonces, es una negación escritural lo que pasa ahí con ellos, ¿sale? Entonces, dice que descendieron, ¿verdad?, a Capernaum y estuvieron ahí, ¿cuánto? Poco tiempo. No muchos días. Poco tiempo, no muchos días. Ahora, vamos a entrar al versículo 13 y vamos a empezar a mirar algunas cosas interesantes. Primeramente, pues nos dice que estaba, ¿qué? Cerca la Pascua de los judíos. Me encanta porque aquí Juan nos está explicando que esta es una celebración concerniente únicamente al pueblo judío, al pueblo de Israel, ¿verdad? La Pascua. Si revisas tu Biblia, te voy a dar un pequeño tip, una pequeña nota técnica que te va a servir mucho. Si tú revisas tu Biblia, algunos lo tienen, algunos no. Tú vas a ver, por ejemplo, dice, estaba cerca la Pascua y algunas Biblias tienen ahí un pequeño inciso, una pequeña nota. ¿Te das cuenta? Que te refiere a notas de pie de página. Si tu Biblia lo tiene, qué bien. Si no lo tiene, no pasa nada. Pero tú te puedes fijar abajito, si tu Biblia lo tiene, vas a ver la nota que dice 2.13 y te va a llevar a Éxodo 12, del 1 al 27, donde te está recordando qué es la Pascua, ¿verdad? Porque si tú lo lees, dices, sí, la Pascua. ¿Qué es la Pascua? ¿Verdad? Ahorita veo que por ahí en las tiendas andan vendiendo huevos de chocolate y andan que con conejos la Pascua, ¿no? Y no tenemos ni idea de qué es la Pascua. Pero hay que ir al texto bíblico para entender el tema de la Pascua. Bueno, rápidamente, pues primeramente tenemos que entender que la fiesta de la Pascua, ¿verdad?, tiene que ver con la conmemoración, apúntale por ahí, la fiesta de la Pascua, por si tú no lo sabías, era la conmemoración de la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto. ¿Te acuerdas de Moisés? ¿Te acuerdas del Éxodo? ¿Te acuerdas del mar abierto? Bueno, pues tiene que ver con esa celebración, ¿verdad? ¿En qué consistía la Pascua? Tú lo sabes, ¿verdad? En una celebración en la cual, muy solemne, en la que comían un cordero de 1 año sin defecto, con hierbas amargas, pan sin levadura. Esta celebración todavía los judíos la siguen celebrando, la siguen conmemorando como una cuestión muy importante para ellos, ¿verdad? Entonces, esta celebración pues estaba realizando, ¿verdad?, en estas fechas. Ahora, esto es muy importante, te voy a dar una nota que probablemente no te la van a dar en la iglesia local, pero siento que te va a servir mucho. Nos vamos a encontrar aquí con un detalle interesante a relación a esta Pascua. A primera vista, parece que la cronología, es decir, la línea del tiempo de la vida de Jesús en este cuarto evangelio, en el evangelio de Juan, parece que no coincide con la de los otros evangelios, los evangelios sinópticos. ¿Cuáles son los evangelios sinópticos, clase? Mateo. Marco, Lucas. Mi hermano David sí vino a todas las clases, ¿verdad? Todos los demás, quién sabe, ¿verdad? Mateo, Marcos y Lucas son los evangelios sinópticos, nos dijo el hermano Perea. ¿Por qué son sinópticos? ¿Por qué? Porque tienen como mucho Se parecido. Porque se parecen, nada más, así de simple y de sencillo. Vamos a ver rápidamente el testimonio que se relaciona casi siempre con esta nota. Acompáñame por favor a Mateo capítulo 21. Mateo 21. Y vamos a ver del versículo 12 al 13. Nos está hablando de que Jesús entró en el templo
echó fuera a los que vendían y compraban en el templo, volcó las mesas de los cambistas, las sillas de los que vendían palomas. Vamos a ver este hecho en el Evangelio de Mateo capítulo 21. ¿Estás ahí conmigo? Sí. ¿Verdad? También no pierdas de vista este pasaje de Mateo, porque te voy a hacer algunos comentarios para que no te cotorreen por allá y tú sepas bien de lo que estamos hablando. Vamos a Marcos capítulo 11, al siguiente evangelio. Vamos a Marcos capítulo 11. Marcos 11, versículos 15 y 18. Nuevamente, aquí dice el texto: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Vamos más adelante a Lucas 19. Estamos viendo el testimonio de la entrada de Jesús en el templo, pero ahorita te vas a dar cuenta de algo muy interesante que nos menciona Juan, pero que no nos mencionan los otros sinópticos, y que probablemente va a ser algo que te asombre en este caso, pero tú viniste a un estudio, así que échale ganas. Lucas 19, versículo del 45 al 46. ¿Estás ahí conmigo? Para que desempolves tantito la Biblia. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Hasta ahí déjelo tantito. Ahora, usted tiene ahí el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Lucas. Para poder comprender un texto correctamente, nosotros tenemos que analizarlo. ¿De qué manera? Exactamente. Escuché una vocecita y dije: ay, ¿eres tú, Carla? Tenemos que analizar las cosas dentro de su contexto. ¿A qué me refiero con contexto? Nos estamos refiriendo a dónde está situado, ¿verdad? ¿En qué posición está situado? Por lo tanto, si yo quiero entender un pasaje, tengo que leer ¿qué? Antes y después. Ahora, regrésate. Esto es muy importante porque quiero que tú te des cuenta de algo que probablemente en décadas no has visto y que te va a ser de mucha bendición para entender este texto. Nosotros estamos en el capítulo 2 del Evangelio de Juan y nos está diciendo que estaba cerca la Pascua de los judíos. Ahora, ¿qué pasó antes? Estamos hablando de Juan capítulo 2. ¿Qué es lo que encontramos antes del relato de Jesús en el templo? ¿Qué fue lo que vimos antes? La boda, ¿no? La boda en Caná de Galilea. ¿Sale? Las bodas de Caná. ¿Ok? Inmediatamente nosotros vamos a ver después que los judíos le empiezan a increpar, en versículos más adelante, cuál es la autoridad con la que hace todas estas cosas. El Señor Jesús va también a hablar acerca de que Él no confiaba en el corazón de los hombres. Y vamos a entrar al capítulo 3, que nos va a hablar de la conversación de Jesús con Nicodemo. Esto en el Evangelio de Juan. Hasta ahí vamos bien. Pero... ¿Qué pasó? Ibas a comentar. Ahora, el punto al que yo te quiero que analices, a ver si alguien me cacha esto. Vamos a ver, vete a Mateo, otra vez, Mateo capítulo 21. Exactamente. Mateo 21, versículo 12 y 13, donde vemos que Jesús entró en el templo. Ahora, eso ya lo acabamos de leer hace un momento. ¿Qué es lo que encontramos antes de Mateo 21?
En esos versículos que te estoy hablando, ¿qué es lo que encontramos antes de Jesús entrando al templo? ¿Qué evento sucede? La entrada triunfal. Sale la entrada triunfal. ¿Ok? ¿Y después qué sigue? La purificación del templo. Sí, la purificación del templo, pero después ¿qué sigue de eso? La maldición del templo. Ok, lo de la higuera, ¿no? Ok. Ahora vamos otra vez, vamos más adelante, Marcos 11, del 15 al 18. Ya lo leímos, nada más quiero que ahora te sitúes en contexto para que entiendas lo que te voy a ilustrar ahorita. Marcos 11, ¿qué es lo que tenemos antes? La maldición de la higuera. Ok, Marcos 11, antes de la purificación del templo, ¿qué tenemos? La maldición de la higuera. ¿La maldición de la higuera? Sí. Y antes, la entrada triunfal. Ok, prácticamente tenemos los mismos eventos. Tenemos la entrada triunfal, la maldición de la higuera, y después ¿qué tenemos? La higuera del templo. La purificación del templo, y luego ¿qué sigue? La higuera maldecida se seca. La higuera, ok, el tema de la higuera. Si te das cuenta, ambos se sitúan en este contexto. Aquí van dos, entre la entrada, en los eventos. Estoy hablando de los eventos. La purificación del templo se sitúa entre la entrada triunfal y la maldición de la higuera. Vamos a la última evidencia, Lucas 19, del 45 al 46. Lucas. Igual la entrada triunfal. ¿Qué tenemos antes? Igual. La entrada triunfal, y luego, después de la purificación. Sucedió un día enseñando Jesús en el templo. En la autoridad de Jesús. Que tiene que ver con la autoridad de Jesús. Ahora, los que han ido a la iglesia por lo menos más de 5 o 10 años, ¿sabes tú que en la Semana Santa nosotros celebramos Domingo de Ramos, donde ¿qué celebramos? La entrada triunfal. Posteriormente viene el lunes, conocido tradicionalmente como el lunes de... El lunes de autoridad, muchas gracias. Sí, ya me estabas espantando. Lunes de autoridad. ¿Por qué de autoridad? Porque en ese día, inmediatamente después de que Jesús entra a Jerusalén, inmediatamente va al templo e inmediatamente hace este acto de volcar las mesas y todo esto, y los cambistas y todo esto. Y le empiezan a increpar con qué autoridad hace estas cosas. ¿Sale? ¿Con qué autoridad hace estas cosas? Y vamos a ver en ese día, lunes de autoridad, casi siempre se predica sobre la limpieza del templo o sobre la higuera maldecida. ¿Por qué la autoridad de Jesús se relaciona con la higuera? Porque Jesús le dice a la higuera, sécate y no crezca de ti más fruto. ¿Y la higuera qué? Y se quedan, wow, eso es autoridad. ¿Sale? Entonces, si tú te das cuenta, en los evangelios sinópticos siempre se sitúa entre la entrada triunfal y la maldición de la higuera. Vuelve al Evangelio de Juan capítulo 2. Agárrate de tu asiento. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? ¿Dónde está situado esta limpieza del templo? En ningún momento no tiene absolutamente nada que ver, nada con la entrada triunfal. De hecho, si tú observas el Evangelio de Juan, más adelante, hasta prácticamente el capítulo 12, es donde vamos a ver la entrada triunfal. 10 capítulos después es donde vamos a ver la entrada triunfal. ¿Ya te diste cuenta? ¿Eso qué significa, clase? ¿Se está contradiciendo el texto bíblico? No. ¿Qué significa entonces, clase? ¿Que el autor le dio más relevancia a ciertos hechos que a otros? No. Nos está contando algo, evidentemente, Juan no está podríamos decir que Juan no está contando las cosas con una narrativa cronológica, lo cual es un error porque lo vimos en el capítulo 1. Él nos va diciendo al siguiente día, al siguiente día y al siguiente día. Entonces a Juan sí le importa cómo van sucediendo las cosas con el tiempo. Es que hubo 2 veces. Exactamente. Ahora te voy a dar una prueba. En el Evangelio de Juan,
el Evangelio de Juan, vamos a ver que Jesús está presente en 3 Pascuas. ¿Cuántos años dura el ministerio de nuestro Señor Jesucristo? Te voy a dar una evidencia bíblica que no vas a ver habitualmente. Y la mayor parte de las gentes piensan que este limpieza del templo tiene que ver con la limpieza de la Semana Santa. ¿Sí me estoy explicando, clase? La limpieza del templo del Evangelio de Juan no tiene que ver con el evento que se conmemora en la Semana Santa. No tiene que ver. ¿Por qué? Porque se sitúa, prácticamente tú estás leyendo ahí conmigo, por eso te leía este versículo, de que 3 días después de que se encontró con los discípulos, Felipe, Natanael, 3 días después, ¿a dónde fue? A la boda. Y pocos días después, ¿a dónde fue? A Capernaum. Y después, dice, estaba cerca, ¿qué? La Pascua de los judíos. ¿Te das cuenta cómo va hilvanando el tiempo de una manera muy importante para nosotros? Tú te vas a volver muy Sherlock Holmes aquí, para ver estos detalles muy finos, para que no te cotorren. Y para que cuando tú leas el texto entiendas dónde se sitúa. Esta es la primera Pascua que va a mencionar el Evangelio de Juan. La segunda Pascua tú la vas a ver, por ejemplo, más adelante en Juan capítulo 6, versículo 4. Juan capítulo 6, versículo 4, dice el texto, ¿estaba qué? Cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Aquí vemos ¿qué? Una segunda Pascua. Por lo tanto, ¿qué había pasado qué? Un año. Vamos a ver la segunda Pascua que se encuentra en Juan 11, 55. La tercera Pascua, gracias. Juan 11, ¿qué dice? 55. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos. Y muchos subieron de aquella región de Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y ahora sí, inmediatamente ya entramos a esa última semana, ese último momento, ese último año del Señor Jesucristo. Porque aquí ya vemos a Jesús más adelante, ungido en Betania. Vamos a ver ya la entrada triunfal en Jerusalén. ¿Estás conmigo, clase, o ya te perdiste? ¿Ya te aburriste? Está padre esto, ¿no? Esto es un detalle muy importante que te va a servir para entender correctamente este versículo. Muy bien. Entonces dice que en esta primera Pascua que nos va a hablar el Evangelio de Juan, subió Jesús a Jerusalén. Ahora, esta evidencia que te acabo de dar nuevamente nos prueba que los evangelios, ¿qué? No se contradicen, se complementan. ¿Sale? Ahora, ¿cuál es el contexto de esta situación? Bueno, vemos en el versículo 14 que dice que y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Ahora, nosotros tenemos esta constante de escandalizarnos. Inmediatamente, hoy se van a caer algunos dogmas, ¿verdad? Algunas enseñanzas establecidas. Nosotros constantemente nos han enseñado por décadas, cuando nosotros vemos la limpieza del templo, y lo primero que nosotros hacemos, ¿qué es? No, habitualmente a nosotros nos enseñan que esto era una cuestión terrible, y ciertamente era algo terrible. Pero déjame decirte que en el contexto de los días de Jesús, esto se practicaba comúnmente. Lo que estaba pasando en el templo era un servicio que se convirtió en un abuso. Te voy a explicar por qué. Bueno, primeramente, pues estamos hablando del templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén, para darte un pequeño marco histórico político muy breve, el anhelo de Dios siempre ha sido habitar con su pueblo. Y por esa razón el Señor le da instrucciones a Moisés para que edifique el tabernáculo, ¿verdad? Los que están siguiendo McChain conmigo, están conmigo ahorita, ya terminamos, ¿verdad? Creo que ya Éxodo y estamos ahí con Levítico. Y obviamente tú estás viendo el proceso de la manufactura de los elementos del tabernáculo y cómo se establecieron. La palabra tabernáculo significa casa de habitación, era una tienda. Pero era una tienda muy especial que estaba en el centro del campamento de Israel.
De manera que el propósito de Dios era estar, ¿qué? En el centro de la vida de su pueblo. Este tabernáculo, todo lo que estaba implicado ahí simbolizaba la obra y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Este tabernáculo iba a ser llevado de aquí para allá en toda la historia de Israel después del Éxodo, en el periodo del Levítico, ¿verdad? En el periodo del Números, en el caminar del desierto, en la entrada de Josué a la tierra de Canaán, en los días de los jueces, ¿verdad? En los días también de Samuel, en los días de Saúl, en los días de David, hasta que llegó una situación muy importante, porque recordemos que David tiene el deseo de edificar ¿qué? Un templo, una casa, ¿verdad? Y David dice en su corazón, oye, yo estoy viviendo en una casa bien padre, bien lujosa, bien bonita, porque soy el rey, y pues el Señor en una carpa. Y es un buen deseo, pero el Señor la va a orientar de acuerdo a sus propósitos, de manera que David empieza a juntar todos los elementos materiales para construir el templo. No lo va a construir él, lo va a construir su hijo. Pero fíjate qué padre, mira qué papá tan previsor. David ya cuando Salomón ya es rey, ya le dice, aquí está papito, todas las cuentas y todos los materiales, ya están pagados los carpinteros, los trabajadores, ya está pagada casi la nómina. Ya nada más pónganse a chambear. Y Salomón va a hacer la dedicación del primer templo, que era extraordinario. Extraordinario. Ese templo va a sobrevivir desde los días de Salomón hasta la cautividad babilónica. Todo el seguimiento de los reyes que tú ves en Primero de Reyes, Segundo de Reyes, Crónicas, vas a ver todos estos reyes, la mayoría unos chacales, ¿verdad? Y uno que otro por ahí que se distingue, ¿verdad? Que salta por ahí por virtuoso, pero la realidad es que los pecados de su pueblo, porque no valoran el tesoro de la presencia de Dios, que es lo que genera que más tarde Babilonia a través de Nabucodonosor, nota de pie de página, Nabucodonosor sí existió, vayan a los libros de historia, porque la Biblia nos habla, ¿verdad? Nabucodonosor invade y destruye Jerusalén en el año 722 y destruye el templo de Jerusalén, el primer templo. Después pasan 70 años del que nos habla también los profetas Jeremías, Daniel. Después vamos a ver, por ejemplo, Ageo, Zacarías, Malaquías, en este periodo de la cautividad, y nos van a hablar de que hicieron, después de que regresaron de la cautividad, edificaron un segundo templo. Para que tú entiendas esto que te están hablando aquí el Evangelio de Juan, te tengo que contar todo este chisme. Sí, porque los chismes, si los vas a contar, ¿qué? Pues cuéntalos bien, cuéntalos completos. Así como, ay, por favor, ya que termine. Sí, pero ese chisme, para que lo entiendas, te tengo que contar el chisme completo. Entonces, cuando regresan, ellos construyen un segundo templo, y los edificadores de los días del profeta Ageo decían, ay, el templo está bonito, pero no estaba tan bonito como el de Salomón. Y el profeta les dice en la palabra del Señor, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Pero no estaba hablando de muros, ni de puertas, ni de ventanas. Estaba hablando de la presencia del Señor Jesucristo. Amén. Más tarde nosotros vamos a ver que ese templo fue profanado. Nosotros no lo vemos en el texto porque no lo cuenta. Está en el periodo intertestamentario entre Malaquías y el Evangelio de Mateo, donde los libros apócrifos, como el texto de Macabeos, nos cuenta que fue profanado el templo en los días de un Herodes, ¿verdad? De uno de estos descendientes, profanaron el templo. Hicieron sacrificio de un cerdo en el templo, una abominación para los judíos. En fin, ya para los días del Señor Jesucristo, nuevamente ese templo pues ya había sido nuevamente, pues ya no era lo que era, ¿verdad? Y surge un personaje que a ti y a mí nos cae muy mal, que es el señor Herodes, ¿verdad? Que el Herodes, ¿verdad? El Herodes que trata de matar a Jesús, ¿verdad? Es conocido históricamente como Herodes el Grande, no porque fuera muy alto ni porque fuera muy virtuoso, sino porque al tipo le gustaba construir cosas, ¿verdad? Entonces Herodes el Grande, pues imagínate los judíos, ¿por qué le llamaban el Grande? Pues porque les construyó un estadio, les construyó un acueducto, les construyó, el templo. Le reconstruyó el templo y lo hizo, y ahora sí, mira, le soltó toda la cartera, todo el gasto
para construir un templo extraordinario. De manera que en la antigüedad se le conocía al templo de Jerusalén como una de las 7 maravillas del mundo. Era un templo extraordinario, maravilloso, muy hermoso. O sea, olvídate de Notre Dame, olvídate de la basílica, olvídate de toda iglesia bonita que conozcas. Era el templo. Por eso ellos decían, Señor, mira qué ventanas, mira qué puertas. Y el Señor Jesús estaba, eso no importa, este templo va a dejar de ser, va a desaparecer. Me encanta porque cuando el Señor Jesús entra en el templo no es para dar alabanzas. Tristemente, ¿verdad? Nosotros a veces nos vamos con el concepto del templo, siempre pensando en lugares bonitos. Y hay muchos lugares bonitos para congregarse, pero lo que debería importarnos más no es el edificio, sino es la presencia de Dios. Porque podemos tener el templo más hermoso y no tener la presencia de Dios ahí. Evidencia de esto está el texto bíblico de lo que estamos platicando. Entonces, teniendo este contexto del templo, un lugar, ¿para qué son los templos? Un lugar para dar culto, un lugar para adorar al Señor, un lugar para rendirle alabanza, ofrenda, un lugar para orar, un lugar de paz. ¿Y en qué se había convertido? En un mercado. En un mercado. A los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Ahora, para que tú entiendas el problema de lo que está pasando aquí, el versículo 13 nos dice que en qué época estaban, en qué fechas. Cerca de la Pascua. Por lo tanto, ¿cómo crees que estaba el templo? Ahorita que dicen Semana Santa, las playas, ¿cómo crees que están? Las iglesias, dice, las iglesias vacías, ¿no? Y las playas llenas, ¿verdad? Sí, porque lo último que le importa a la gente en Semana Santa, pues es acordarse del Señor Jesucristo, ¿verdad? Digo, ahora también nosotros nos acordamos en Semana Santa porque te ponen las películas, ¿verdad? La Pasión de Cristo, Ben-Hur, los 10 mandamientos, ¿verdad? Ahí te pones a comerte tu tortita de bacalao, ¿qué más? Romeritos con mole. Ahí te pones a ver Ben-Hur. En fin. Entonces, evidentemente, por la época de la Pascua, el templo estaba ¿qué? Lleno, ¿verdad? Y obviamente había una afluencia muy grande de personas, no solamente de naturales, sino también de extranjeros. Creyentes judíos que venían de otras partes del mundo. ¿Te acuerdas de Pentecostés? ¿Te acuerdas de que había muchas personas de muchos lados del mundo que venían a estas fechas particulares? Bueno, entonces imagínate si había tanta multitud y venían a presentar adoración al Señor, como lo marca el texto bíblico. No era práctico que los viajeros viajaran en tierras lejanas con sus animales. Imagínate ir con tu becerro, ir con la res, ir con la paloma. Bueno, la paloma pues no tanto, ¿verdad? Pero evidentemente no era práctico para muchos peregrinos ir con sus animales desde tierras muy lejanas. Por lo tanto, los oficiales del templo ofrecían un servicio. Esto lo comenta F. Bruce en su comentario exegético al Evangelio de Juan. Y él nos da esta nota cultural, ¿verdad? De que ellos ofrecían este servicio, es decir, al peregrino que venía. Y esto está incluso establecido en el Levítico. Si tú revisas, si una persona no tenía en su rebaño lo necesario para ofrecer, podía comprar a alguien que tuviera en su rebaño, pues ya sea un cordero, un chivo, lo que necesitara para su ofrenda particular. Entonces, esto no era algo que estuviera ¿qué? Estuviera prohibido o estuviera mal. Esto era algo común y más en esa época. Se vendían estos animalitos para que pudieran ¿qué? Presentar su ofrenda. Pero lo que empezó a pasar, ¿qué crees? Lo que empezaba a pasar es que los sacerdotes, los que estaban ahí, al haber tanta gente, ¿qué crees que vieron? El negocio. Pues el business, ¿verdad? O sea, empezaron a ver que, oye, pues mira, si le cobramos un poquito más el becerrito, pues ahí nos llevamos allá una lanita, ¿verdad? Empezaron a ver el negocio del asunto, empezaron a abusar de este proceso. Incluso ya desde los días antiguotestamentarios ya había abusos en el tema de las ofrendas, tanto que incluso se presentaban ofrendas
de animales cojos, de animales ciegos, de animales mochos. ¿Te acuerdas de Malaquías cuando les dice, ustedes me presentan lo peorcito? ¿Y ustedes creen que Dios se va a agradar de eso? Claro que no. ¿Me explico? Ya había abusos. Ya había abusos. Lo que vamos a ver también dice que había también no solamente los que vendían animales, sino también ¿qué? Los cambistas. Otra nota muy importante que tú debes de saber. Todo varón judío desde los 19 o 20 años o mayor pagaba un impuesto del templo. Tú dirás, ¿por qué pagaba un impuesto del templo? Pues porque había servicios todos los días, porque había sacerdotes 24/7. Los levitas no tenían parte en la tierra, por lo tanto el pueblo tenía que sostenerlos. Yo sé que muchos, es que de verdad a veces los cristianos son bien marros. Dicen, ay, pero ¿por qué pagan impuesto? Pues porque el templo está abierto 24/7, chavos. Porque había personas que vivían ahí, que se dedicaban de por medio. Y esto estaba establecido en el texto bíblico, lo dice Éxodo 30 y Mateo 17. Se pagaba un impuesto y esto todo judío lo sabía. Porque el templo, imagínate un templo tan bonito, imagínate quién barría, quién limpiaba las bancas, quién lavaba las ventanas, el aceite, todo ese tipo de chambas, ¿quién las hacía? Ahora, el problema, ¿qué es lo que dijimos entonces? Que era la semana de, ¿qué era la fiesta de? Pascua. La Pascua. Que había muchos, ¿qué? Extranjeros. Por lo tanto, ellos para poder pagar el impuesto del templo, ¿qué crees que pasaba? Tenían que cambiar su moneda. ¿Por qué? Porque venían con monedas extranjeras. ¿Sí me estás cachando? Llegaban con monedas extranjeras. Imagínate el judío gringo que llegaba con sus dólares. Estoy exagerando, tú entiendes el tema. Llegaba con sus dólares y evidentemente tenía que pagar su impuesto de medio ciclo y por lo tanto tenía que acomodar su moneda al tipo de cambio. Por eso había cambistas. Esto era algo que estaba ya también, era un servicio, pero también había abusos. Había abusos, porque empezaban a cobrar un impuesto por el tipo de cambio. Tú cuando vas a una casa de cambio a comprar, la casa de cambio se lleva una lana, se lleva una comisión. ¿Sabes cuánto cobraban estos tipos? Cobraban un por ciento, una tasa del 12.5% por cambio. Tú me dirás si es un abuso o no, Rubens. Pues era una pasadez de lanza, era una pasadez. Entonces, ¿por qué se molesta el Señor? Porque hay un abuso. Y el abuso es para las personas que vienen a adorar al Señor, que quieren adorar al Señor, y estas personas están oprimiendo y abusando con propósitos avariciosos, corruptos y opresivos. ¿Sí me estás cachando este punto? Porque si no, tú y yo solamente nos quedamos con, ay, bueno, pues saco a todos los que vendían, a todos los que compraban. Sí, pero ¿por qué estaban ahí? Ellos no llegaron de ayer. Te recuerdo que ya esto era algo que ya estaba ahí establecido. Porque si no, tú piensas que pues limpió el templo y ya se quedó limpio. No, Señor. Era un proceso que ya estaba establecido y era muy difícil cambiarlo. Ya estaba el sistema religioso de Israel corrompido. ¿Hasta aquí vamos bien, clase? Bueno, vamos a continuar. Y por lo tanto vemos entonces que había un obstáculo para la adoración. Dijimos que el templo se va ¿a qué? A orar, a adorar, ¿verdad? Es un lugar de ¿qué? De paz, donde debe de estar la presencia del Señor. Y lo que debiera ser un lugar de adoración y alabanza y de reverencia se había convertido en un lugar de comercio, en un lugar de abuso. Imagínate todo entre mugidos de bueyes, balidos, estiércol, pelos. ¿Me explico? Ese no era un lugar apropiado para adorar al Señor. Ya no se convirtió ya no era ese lugar. ¿Sale? Entonces, cuando nosotros vemos en el versículo 15, la indignación del Señor, dice el texto, haciendo ¿qué? Un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado.
Cuando nosotros vemos la indignación del Señor, inevitablemente a veces nos ponemos a pensar, porque para eso sí estamos muy buenos, ¿verdad? Para cuestionar al Señor. No falta las personas que dicen, me gustaría hacer lo que hizo el Señor, sacar del templo a gente a latigazos, ¿verdad? Pero si tú te das cuenta, el azote de cuerdas era para soliviantar a los animales, para sacar a los animales. Digo, tú no vas a sacar a los animales con caricias, evidentemente hay que tratarlos como bestias. Pero a lo que voy es a lo siguiente, el caos y el relajo que provoca el Señor es un asunto que tiene que ver con un celo espiritual. El Señor Jesús siempre, lo vemos durante toda su vida, durante todo su ministerio, ¿cuántas veces no lo insultaron? ¿Cuántas veces no dijeron que Él incluso hacía sus milagros con la ayuda de Satanás? ¿No le dijeron que Él era hijo de fornicación? ¿Que de dónde había aprendido lo que Él había aprendido? De esta manera el Señor nos prueba una virtud suprema de su persona y Él nos dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Estábamos escuchando hace algunas semanas en la congregación acerca de la bienaventuranza de la mansedumbre. Y el texto griego, cuando habla de la mansedumbre, la palabra praus, se utiliza de tres maneras. ¿Y por qué te lo estoy mencionando aquí? Porque la actitud del Señor en celo al Señor, en enojo santo, podría parecer que es totalmente contrario a la mansedumbre. Los griegos tenían una forma de ver la mansedumbre y decían que la mansedumbre, según Aristóteles, era las emociones en equilibrio. Es decir, enojarse por la causa correcta, en el momento correcto, en la intensidad correcta. Aristóteles decía, por ejemplo, que la virtud en exceso está mal y la virtud pasiva está mal. La generosidad en demasía es derroche, ¿estás de acuerdo? La generosidad apagada, ¿qué es? Mezquindad, ¿verdad? Por eso decía, tu generosidad tiene que estar, ¿qué? En equilibrio. Y esto se aplica a todo carácter. Praus, la palabra mansedumbre, también nos habla de fuerza bajo control. Praus se usa para ilustrar también un caballo que es sujetado con riendas, con cabestro. ¿Sí estás de acuerdo conmigo? El caballo es un animal muy fuerte, es un animal muy brioso, pero no puede alcanzar su potencial si no es sujetado y conducido por el amo. El problema no son que tengas emociones, sino es cómo las utilizas y cómo las enfocas para la gloria del Señor. ¿Sí me estoy explicando? El Señor Jesús era manso, sí, pero también esta mansedumbre también debe encontrar el momento apropiado para ejercer fuerza. Nos hablan, por ejemplo, de Moisés. El texto bíblico nos dice en Números capítulo 12 que él era el hombre más manso de la tierra, ¿verdad? Y esto lo dicen cuando su hermana y su hermano lo empiezan a criticar de por qué él era un líder. ¿Y él qué dice? Vamos al Señor, vamos a orar y a ver qué Él dice. Y ¡zas! Le da lepra a María y a Aarón, ¿verdad? Pero también vemos a Moisés que también se destaca no precisamente por ser manso, sino también sabemos que Moisés que era un hombre de ¿qué? ¿Era débil? ¿Débil de carácter? Cuando baja del monte con las tablas y ve a estos haciendo su zafarrancho con el becerro de oro, ¿qué hace? Sopas. Exactamente, ¿verdad? Porque se llena de ¿qué? De celo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es el celo santo? ¿Cuál es la línea divisoria entre me estoy pasando en mi enojo y es correcto mi enojo? El enfoque bíblico nos dice que cuando tu orgullo, tu persona, tu reputación, tu persona es ofendida, no deberías de hacer nada, porque el Señor es el que va a poner justicia. Pero cuando se trata, cuando el Señor Jesús y Moisés los insultan a ellos mismos, ¿ellos qué hacen? ¿Se mantienen qué? Tranquilitos. De mí di lo que quieras. De mí di lo que quieras. Pero cuando se meten con el Señor, ¿cómo reacciona Moisés?
¿Cómo reacciona Jesús? Ahora sí, se quita el cinturón y dice, a ver, conmigo lo que quieras, con mi Señor no te metas. Eso es mansedumbre. ¿Sí me estoy explicando, clase? Podemos aprender algo de aquí, ¿verdad? Extraordinario, que aplica para todos los aspectos de la vida. Cuando se trate de tu honra, bájale la espuma a tu chocolate. Nosotros no somos lo más importante. Y créeme, hay que repetírselo 30 veces al día. Pero cuando se trate de la honra del Señor, hay que ponerla bien en alto. Airaos, dice Efesios, pero no pequéis. Y el Señor Jesús, de hecho, si te das cuenta, no los insulta, no les dice groserías, simplemente saca toda esa mercadería y tira esas cosas. O sea, toda esa, limpia literalmente el templo. Y los exhorta. No solamente aquí en el capítulo 2, sino también en estos capítulos. ¿Por qué? Porque les sustenta sus actos con la Escritura. Les dice, mi casa de oración será llamada. Ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Él no se lo está inventando esto, Él está hablando en las palabras que están en el texto bíblico. Mis amados, cuando nosotros vayamos a ejercer celo santo, debemos de examinar nuestros corazones a la luz de la palabra para no ejercer furia de una manera descontrolada. Que sea la Escritura la que nos guíe. Cuando vas a disciplinar a tus hijos, papás, digan amén, ¿verdad? Pues evidentemente tienes que usar la sabiduría bíblica para disciplinar sin destruir. Cuando vas a exhortar a tu cónyuge, ¿verdad? Por alguna situación, pues tienes que utilizar ¿qué? Sabiduría bíblica, ¿verdad? Para poder corregir sin destruir. Mis amados, la disciplina bíblica siempre nos lleva a un punto fundamental, a la corrección para la restauración, no a la corrección no a la destrucción. Gálatas capítulo 6 nos dice una cosa: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. ¿De qué? No sea que tú también seas tentado. El problema no es dar un servicio a los peregrinos. El problema es que quieras abusar de ellos y poner obstáculos para la adoración al Señor. Hoy, mis amados, en las iglesias hay estos abusos. En las congregaciones hay abusos. Y yo sé que hay congregaciones bien intencionadas que en el afán de ofrecerle algo a los fieles, a los congregantes, lo que empieza con buenas intenciones se va ¿qué? Deformando, distorsionando. Me contaba mi hermana hace algunos años, me decía, pues llevábamos ¿qué? El talento. Ahora está mal ofrecer un talento a la iglesia, ¿no? ¿Verdad que no, clase? Somos bendecidos, ¿verdad? Por esos dones. El problema no está en traer una vianda. El problema está, ¿qué pasaba cuando usted llevaba esas cosas? ¿Qué empezó a pasar? Pues abuso. ¿En qué sentido? En que pues todavía ni terminaba el servicio y ya no había nada. O sea, todavía no terminaba el culto y ya se habían salido a echar sus tacos y ya se habían acabado todo. O sea, no había terminado el culto. Se salían antes para Alcanzar. Como si hubiera sido una gran multitud. Y los que saben de qué me estoy refiriendo saben que no era así. Pero era un tema ¿qué? O sea, falta de reverencia al tiempo del culto. Ahora, ¿estaba mal el tema de...? No, pero se incurrió en un abuso y falta a la reverencia a Dios porque pues ya me salgo, ¿no? Ya están 10 minutos antes de la prédica, me voy saliendo, me voy echando mis taquitos, me voy asomando, ya va terminando el hermano. ¿Me explico? Ya nada más van a comer. Sí, exactamente, ¿verdad? Eso casi no pasa, eso casi no sucede, ¿verdad? Pero a lo que voy con esto, mis amados, es que debemos como pueblo de Dios, y esa es la enseñanza que quiero que tú y yo saquemos de este texto y esta aplicación personal. Debemos, todas las congregaciones tienen que examinar todas sus prácticas. Todas sus prácticas tienen que examinarlas a la luz del texto bíblico, no sea que buscando brindar un servicio o un apoyo al creyente le estén poniendo ¿qué? Un obstáculo
para llegar a Cristo. ¿Por qué? Porque imagínate, si cobraban tasas altísimas para poder presentar el impuesto al templo, imagínate el que iba justo, el que iba con el gasto justo, ya no podía hacerlo. ¿Y qué es lo que pasaba en algún caso? Si les vendían algo mal, un animalito mal, o les vendían algo que estaba muy caro, o porque pasaba en algunos casos, dice Berkeley, que en algunos casos había algunos que hacían el esfuerzo y llevaban su animalito para la ofrenda. ¿Y qué crees? Tenías que comprarlo aquí. Entonces, empezaron a poner ¿qué? Obstáculos. Para que la gente se acercara a la búsqueda del Señor. Claro. Ahora, esto es muy sutil, mis amados. Nosotros empezamos a ver esto y decimos, ay, muy mal, ¿eh? Muy mal esos hebreos del templo, ¿eh? Muy mal. Muy mal. Pero no estamos muy lejos de cometer a veces esos errores, mis amados. Tenemos siempre que revisar nuestras conductas, nuestras prácticas. Y hablo de todos, incluso hasta el ministro, el pastor, los líderes. Todos tienen que revisarse. No sea que estemos nosotros en el afán de ayudar, estemos comerciando con el evangelio, ofreciéndolo a cambio de cosas materiales. Estábamos compartiendo también en las redes algo que yo sé que a muchos les picó, pero estábamos viendo el anuncio de esta famosa pastora Yesenia Ten, que ganó $185,000 por un evento. O sea, ¿qué es eso? Bueno, para empezar, empecemos por el primer tema que ya saben que les voy a decir. Y luego vayamos al segundo, que es, ¿por qué cobran? Ahora, yo entiendo que hay gastos, pero oye, se entiende que obviamente hay gastos, pero hay cosas que son exorbitantes. ¿Se entiende? ¿Sí me estoy explicando? Se administran las estrellas de rojo. Ahora vamos a cambiar el tema del dinero. Hay iglesias, hay congregaciones donde te dicen, si no vas al encuentro, al reencuentro, al retiro, al no sé qué, no puedes congregarte, no puedes servir. ¿Dónde está eso en la Biblia? Y saben que eso pasa. Que te dicen, tienes que pasar por estos filtros y no sé qué. A ver, espérate. Que el encuentro y el reencuentro y el reencuentro. Y, pues, ¿cuántos reencuentros tengo que tener? Y que liberación y que campamento y que no sé qué. Para que pueda. Oye, espérate. Entonces, a lo que quiero llegar con este punto, con esta observación, mis amados, es que debemos. Ahora, esto se trata de la iglesia, pero también se trata de ¿qué? De tu casa, de tu familia, de tu corazón. Porque tu casa es templo de Dios y debería de serlo. ¿En tu casa se adora al Señor como se debe de adorar? ¿Vendemos el evangelio? ¿Ponemos obstáculos a los demás en nuestra casa para acercarse a Dios? Porque podemos incurrir en un legalismo también. Podemos incurrir en poner tropiezos a los demás. En un matrimonio incluso podemos incurrir tropiezos para que nuestro matrimonio sea un templo para el Señor. Porque si el otro no hace lo que yo quiero y si el otro no hace lo que yo quiero, pues entonces vamos a poner ¿qué? Tropiezos para que el otro crezca en Cristo. ¿Sí me estoy explicando? Mis amados, Cristo vino para quitar todo obstáculo. Para que todas las personas pudieran tener acceso libre y directo a Dios. La carta a los Hebreos en el capítulo 4 dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Oye, pero ¿debo de llevar ya ofrenda? No. Cristo ya pagó. Ya Él fue la ofrenda perfecta. Él es el sacerdote. Su sangre es suficiente. Oye, pero tengo que... No necesitas hacer nada más. Solo necesitas creer para acercarte a Dios por medio de Cristo. Amén. Amén. No hay más. Oye, pero necesito pagar. Dios no quiere tu dinero. Es más, ¿sabes por qué no lo quiere? Porque ya le pertenece.
Él es dueño del oro y de la plata. Tu dinero no es tuyo, tu casa no es tuya, tus zapatos no son tuyos, tu casa tu coche no es tuyo. Todo le pertenece al Señor y Él te lo da cuando Él quiere y Él te lo quita cuando Él quiere. Amén. Por eso tú lo único que eres de tus bienes materiales es un administrador y un mayordomo. Fin de la historia. Usuario. Nada más. Pero ¿qué crees? Si eres un mayordomo, el Señor te va a llamar ¿a qué? A ver, pásame, ¿cómo estuvo, cómo administraste la tienda, David? A ver, platícame. Y a ver si le salen las cuentas, ¿no? A ver cómo sale este asunto, a ver cómo administraste la veterinaria, mija. A ver cómo estuvo el negocio. Oye, pues es que mira, pues les cobraba un poquito más, pues mira, para sacar, porque pues nada, le gano bien poco a la coca y ¿me explico? No sé, estoy poniendo un ejemplo muy burdo, pero a lo que voy es a lo siguiente, mis amados, nosotros no deberíamos ponerle obstáculos a los demás para acercarse a Dios. Al contrario, deberíamos quitar todo estorbo que no corresponde a la palabra de Dios para acercarlos a Cristo. Mis amados, hay iglesias y hay denominaciones históricas donde no te permiten tomar la cena del Señor. Ahora, lo único que te pide la Escritura es que estés consciente de lo que significa, que es el cuerpo y la sangre del Señor entregada en sacrificio. Si eres creyente, debes tomarla. Dime qué otro requisito te pone. Ninguno más. Ninguno más. ¿Qué se necesita para ser bautizado, iglesia? ¿Y si no voy al campamento? ¿Y si no voy al retiro? ¿Y si no voy al reencuentro? Felipe le dice al etíope, papito, ¿quieres bautizarte? Ahí hay agua. ¿Qué impide? ¿Qué impide? Te voy a poner un ejemplo más alto y supremo. El malhechor al lado de Cristo. ¿Se bautizó? ¿Dio ofrendas? ¿Estudió doctrina? ¿Fue a fundamentos de la fe? ¿Al estudio del Evangelio de Juan? ¿Se congregó una sola vez en su ladrona vida? ¿Nomás creyó? Solo creer. Tener fe. Solo necesita. Si ese hombre era un criminal, era un ladrón. ¿Sabes cuántas personas desvalijó este personaje en la combi? Esa gente se subía al camión a venderte ubulubus y bajabas sin cartera. Era esa clase de personaje, perdóname la expresión, deleznable que nosotros no quisiéramos a un lado. Pero creyó. No hubo ofrendas, no hubo impuestos, no hubo ningún tipo de ritual, solo creer. ¿Sabes por qué el Señor estaba indignado? ¿Ibas a comentar algo, Lau? Esta parte está adecuada, es la fe, pero algunas veces lo sacan de contexto, ¿no? También dice, yo no voy, yo nomás creo. No me congrego, no hago. Claro. Creer nada más hacer esa parte para que estemos conscientes que sí, es la fe y de creer en Cristo. Pero también dice la palabra de Dios que es mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, ¿no? Por supuesto. En este caso ahí, solamente como pie de página. Y es un pie de página fantástico y necesario. Porque nos podemos quedar con el, bueno, hermano, uy, lo hubieras dicho antes. Entonces no me congrego, entonces no traigo mi Biblia, entonces no estudio, entonces no voy a la clase, entonces me sigo peleando con mi cónyuge, me sigo maltratando a mis hijos, sigo viviendo en pecado, ¿me explico? Pues solo necesito creer, ¿no? Y digo que creo, porque si realmente crees... Ay, Pero la perversidad de nuestro corazón nos puede llevar a la sutileza de decir, bueno, pues, si el malhechor pudo, pues oye, no, pues haberlo dicho antes. Sí, mis amados, sí.
Para llegar a la presencia del Señor solamente se necesita fe para ser salvo, pero una vez que ya eres salvo, tienes que probar que realmente eres salvo, y eso es a través de las obras. La fe sin obras está ¿qué? ¿Quieres probar que eres salvo? Demuéstralo con una vida diferente. Y eso implica todo lo que estamos mencionando. Eso implica también ofrendar. Sí, también, porque lo está hablando aquí. Y no está hablando solamente de dinero, insisto. Ofrendamos tiempo, ofrendamos servicio. Y sí, también todos nuestros bienes, porque reconocemos que todo es suyo y de lo recibido de su mano le damos. La generosidad no tiene que ver con un asunto del bolsillo, tiene que ver con un asunto del corazón. Si tu agradecimiento, tu fe es grande, también lo que presentas al Señor. Abel fue un hombre que fue justificado delante del Señor porque le ofreció no solamente una ofrenda, le ofreció ¿qué? Lo mejor. ¿Qué estaban ofreciendo estos hombres en el templo? Lo peor. No estaban ofreciendo lo mejor. Y es más, estaban abusando de eso. Habían construido, habían convertido la casa del Señor en una casa de mercado. Quiero concluir con esto, mis amados, porque esto es importante. ¿Nos importa la santidad de Dios? Por eso debemos echar fuera de nuestra vida todo aquello que le ofende. Con la misma radicalidad e intencionalidad con la que el Señor Jesús volcó las mesas y echó a estas bestias y me refiero a los animales, no me refiero a estos tipos, ¿verdad? Mis amados, tú ves al Señor Jesús negociando con los sacerdotes, negociando con los cambistas. Bueno, chavos, yo sé que están haciendo un servicio. Pues miren, un día sí y un día no. O vamos a negociar. Bueno, cóbrenles menos, ¿eh? Yo entiendo que se tienen que llevar su lana. No, Señor. No podemos negociar con lo que está mal. Lo que está mal y eso no va a cambiar. No podemos negociar. No podemos transigir con el mal. Y no podemos vender lo que no está en venta. No puedes vender lo que no está en venta. Mis amados, Cristo vino para quitar todo obstáculo. Pero nosotros también tenemos que quitar los obstáculos. Derribar los ídolos. Quitar aquellas cosas que nos están obstaculizando. Y eso puede ser la cosa más legítima. Sí, la cosa más legítima. El rey, dice el Señor Jesús en su parábola, que invitó a todos sus amigos a un banquete. Y empezaron a excusarse diciendo, es que tengo trabajo, es que me acabo de casar, es que voy a ver unos terrenos. Ahora esas cosas, casarse, tener un trabajo, ver un terreno, ¿está mal? No. Al contrario, son bendiciones que Dios te da. ¿Cuándo es cuando se convierten en un tropiezo y en una excusa? Cuando los antepones a Dios. No puede haber algo antes que Dios. Cualquier cosa que se anteponga al Señor es idolatría. Eso es radicalidad. Por eso no muchos le entran a ser cristiano. Mejor prefiero irme a pare de sufrir. Ahí me dicen cosas bonitas. ¿Verdad? Pero también les piden mucho dinero. Ahí les piden una la nota. Por cualquier, no, y me consta que les venden de todo. Mis amados, aquí nos habla el Señor de un celo que deberíamos de tener por su gloria. Este celo tendría que hacer que nos olvidáramos de nuestro prestigio, de nuestro interés, de nuestra comodidad. Cuando todo, incluso lo más legítimo, entra en competencia con la gloria de Dios. Quiero cerrar con estas preguntas y quiero que tú medites en estas preguntas. Como cristianos, la Biblia dice que tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Este templo del que estamos hablando fue destruido. De hecho, ahorita están los rabinos, los judíos están orando en el muro de los lamentos. Lo único que queda de ese templo, ¿qué es? Una pared. Un cachito de la pared. Es lo único que hay. Mis amados,
por eso el Señor dice que destruirá ese templo y en 3 días lo reedificará, hablando de su iglesia. Tú y yo somos parte de esa iglesia. No hablo de muros, hablo de tu persona y la mía. Y tú y yo somos templo del Espíritu Santo. ¿Lo crees? Ahora, como templo del Espíritu Santo, yo quiero que te preguntes en esta noche y quiero que examines tu corazón, ¿cuál es el estado del templo de tu vida? ¿Cuál es el estado del templo de tu corazón? ¿A ti te encanta entrar a estos templos bonitos, con vitrales, que huelan rico? Te encanta entrar a estos lugares, ¿verdad? Te llena de paz. Te dan ganas de adorar al Señor, ¿verdad? En lugares muy bonitos, templos muy bonitos. ¿Así es tu corazón delante de Dios? Yo te pregunto. Es una pregunta retórica para ti. Pregunta número 2. ¿Qué se escucha en el templo de tu corazón? ¿La voz de su palabra? ¿O el ruido y el afán, la ansiedad de preocupaciones materiales? ¿Se escuchan los bueyes, las ovejas? ¿El tintineo del dinero, de monedas y billetes? ¿Qué se escucha en el templo de tu corazón? Pregunta número 3. ¿Está limpio el templo de tu corazón? Yo no sé tú, pero yo jamás he entrado a un templo sucio. Porque lo mínimo que se hace es barrer, ¿no? El aseo. Eso no puede faltar. Siempre por mucho, el templo más sencillo que tú quieras, siempre se busca que esté, ¿qué? Que esté limpio, barrido, trapeado, aseado, las banquitas sacudidas, todo limpiecito. Yo quiero preguntarte, ¿tu corazón también está limpio para adorar al Señor? ¿El templo de tu corazón está limpio para adorar al Señor? ¿A qué huele? ¿Al incienso de las oraciones? ¿O al estiércol del pecado y la injusticia? Mis amados, quitemos ya de una vez y para siempre aquello que nos distrae de una comunión santa y correcta con el Señor. Volquemos las mesas de nuestra vida donde seguimos negociando con el pecado. Ya no negocies con el diablo. Tú dices, ay, con ese señor no me meto. Cuando le dices que sí a muchas cosas, sí estás negociando con el diablo. Seguimos a veces negociando con el mundo y también seguimos a veces negociando con la carne, cobrando tu comisión, ching, ching. Sigues cobrando tu comisión. Mis amados, ya no puedes seguir negociando con las personas que te obstaculizan de tu adoración al Señor. El Señor dijo claramente, todo aquel que quiera ser mi discípulo debe de padre, madre, hermanos, hijos, esposo, esposa, bienes. ¿Que no quieres venir? Que Dios te bendiga. Que nadie te entorpezca y te estorbe en tu relación con el Señor. Amén. Démosle a Dios la adoración de la que Él es digno. Una casa espiritual llena de paz, de reverencia y de amor a su persona. ¿Tenemos celo y amor por la gloria de Dios? Amén. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, en esta maravillosa tarde, en esta noche en la cual tu palabra nos ha llevado, Señor, de gloria en gloria y también, Señor, de confrontación en confrontación. Señor, yo sé que este texto nos confronta, nos humilla y probablemente nos ofenda, Señor. Padre Santo, tu gloria es más importante que nosotros mismos. Yo te ruego, Señor, porque tú eres un Dios santo y celoso de los tuyos. Tú no nos compartirás con nadie. Tú mismo has dicho que eres un Dios celoso, que visitas la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que te aborrecen. Yo ruego, Señor, que en este lugar, todos los aquí reunidos y presentes, en el templo de sus vidas y de sus corazones, no haya negociación,
no haya comisión con la carne o con el mundo. Que sea un templo limpio, santo, reverente, resplandeciente. Que sea un templo, Señor, donde solamente resuene la autoridad de tu palabra. Que en la mente y en el corazón de tus santos solamente se eleve el incienso, el aroma agradable de la obediencia, de la santidad, del gozo espiritual. Perdónanos, Señor, si hemos ensuciado nuestra vida, si hemos ensuciado nuestras familias, si hemos ensuciado nuestros corazones, nuestras mentes, si hemos ensuciado el templo de nuestras vidas y corazones con una adoración que es falsa, dándote lo cojo, lo ciego, lo inmundo. Cuando hemos amado más las cosas de este mundo que aquello que es eterno. Señor Jesús, te pedimos que así como tú entraste en aquel templo, que era tu templo, rogamos que entres en nuestras vidas y corazones. Y con el mismo poder y autoridad y radicalidad, limpies nuestra vida, incluso, Señor, si no estamos de acuerdo. Nuestra vida es tuya, por lo tanto puedes tomarla cuando tú quieras. Rogamos que entres, no nos pidas permiso, tú eres soberano. Entra con la misma fuerza como entraste en tu templo, entra en nuestros templos y glorifícate en nosotros. Todo eso te lo pedimos en el alto, sublime y maravilloso nombre de aquel que es cabeza de la iglesia y Señor del templo, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y en su nombre decimos amén. Amén. Mis amados, que el Señor nos ayude. Vamos a repetir nuestro texto base de esta clase que está en Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Otra vez. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20:31. Mis amados, gracias por acompañarnos en esta sesión de clase, de estudio. A los que pudieran acompañarnos en la transmisión, recuerde que esto lo va a ver en Facebook, lo va a ver en YouTube, lo va a escuchar en SoundCloud, en Spotify, en el plan de lectura McChain también todos los días. El lunes vamos a estar escuchando también el audiolibro de los atributos de Dios. Y también recuerde, mañana pues vamos a estar también en Campamento de Dios en Oaxaca. Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor, ¿verdad? Y también toda la semana en nuestra iglesia local vamos a estar compartiendo también la Semana Santa. Y les estaremos compartiendo los horarios de culto. Si usted puede acompañarnos, va a ser de gran bendición. Clase, ¿cómo estamos? Bendecidos. Tengan una excelente semana y recuerden, a Dios sea la gloria. Hasta pronto.